Hola, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a su podcast número 8 de Conforme a las Escrituras. Este es su servidor Willy Alvarenga y es un placer para mí poder compartir de la palabra de Dios por algunos minutos y aprender juntos de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. En esta ocasión estaré contestando a la pregunta: ¿puede el cristiano perder su salvación? Una vez más, ¿puede el cristiano perder su salvación media vez la ha obtenido? Y bueno, para responder a esta pregunta, primeramente quiero compartir con ustedes cómo es que la persona llega a obtener la salvación, cómo es que la recibe. Y bueno, primeramente es importante que entendamos que la salvación se encuentra en Cristo Jesús. Él es el único camino a la salvación. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Hechos 4 y versículo 12, el apóstol Pedro dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es solamente a través de Cristo como la persona puede obtener la salvación. En Cristo se encuentra la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito capítulo 1 y versículo 2. En 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 11, el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo, inspiración divina, dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Es decir, esta salvación que Dios nos ofrece se encuentra en Cristo Jesús. Así que pues la Biblia establece que la salvación está en Jesús. Ahora, ¿cómo podemos recibir esa salvación? Bueno, la persona pues necesita obedecer el Evangelio de Cristo para poder recibir la salvación. Cuando hablamos del Evangelio de Cristo, estamos hablando del poder de Dios para salvación. En Romanos capítulo 1 y verso 16, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Note, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, si el Evangelio es el poder de Dios para salvación, y lo es, entonces hay que obedecer este Evangelio. Pero cuando hablamos del Evangelio, nos estamos refiriendo al mensaje que nos dice que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la enseñanza que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4, donde el apóstol Pablo dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, ese es el poder de Dios para salvación. Entonces, cuando acudimos a las páginas de la Biblia, especialmente en el libro de los Hechos, que es conocido como el libro de las conversiones. El libro de las conversiones porque ahí encontramos lo que las personas tuvieron que hacer para llegar a ser cristianos, para venir a ser parte de la familia de Dios. Y bueno, el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, si usted analiza cuidadosamente versículos 22 hasta el 36, Hechos capítulo 2, 22 al 36, usted se va a dar cuenta de que en esa sección el apóstol Pedro le predicó a los judíos la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En el 36 dice: al oír esto se compungieron de corazón. El versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En el 38, el apóstol Pedro les da la respuesta a esa pregunta. Después de haberles predicado el Evangelio, ellos hacen la pregunta. Luego el apóstol Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:41 dice que como 3,000 personas fueron bautizadas en aquel día. Ahora, después de que la persona escuchó el Evangelio, creyó en ese mensaje, se arrepintió de sus pecados, confesó a Cristo como el Hijo de Dios y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Entonces, después de esto, esas personas, en el momento que fueron bautizadas en Cristo, fueron añadidas a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Así es, fueron añadidos a la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo.
Efesios capítulo 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo mismo enseña Efesios 5 y versículo 23, donde dice que la iglesia es el cuerpo y Cristo es el Salvador de su iglesia, que es su cuerpo. Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Así que al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo es donde las personas son añadidas. Ahora, ¿qué pasa después de que la persona ha sido añadida? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora que ya estamos en Cristo Jesús? Bueno, nuestra responsabilidad es de vivir una vida fiel delante de Dios. En Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Nuestra responsabilidad es de crecer en la obra del Señor. Así que, amados hermanos míos, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Así que, ahora que tenemos la salvación, pues hay que cuidarla, hay que cuidarla. Hay que cuidarla porque si no la podemos perder. Lamentablemente hay algunos que dicen que la salvación no se puede perder. No importa qué tú hagas en la vida, no la puedes perder. Un predicador denominacional reconocido mundialmente dijo que el comportamiento del cristiano no cancela su salvación. No importa lo que tú hagas, no puedes perder tu salvación. Bueno, la Biblia enseña contrario a esto. Y si usted presta atención a los textos que le voy a mencionar, usted podrá saber, podrá determinar si lo que le estoy diciendo es verdad o es mentira. Jesucristo mismo le dijo esto a los judíos en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta. Así que usted puede conocer y tiene la responsabilidad, usted de escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. Hechos 17:11, de examinarlo todo y retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21, y de probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4 y versículo 1. Así que la Biblia establece claramente que hay que ocuparnos en nuestra salvación. Y note lo que dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Dice el texto, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Note, ocupaos en vuestra salvación, ocupaos a tiempo presente, acción continua. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pregunta, ¿qué va a suceder si yo no me ocupo en mi salvación con temor y temblor? ¿Qué va a suceder? Obviamente la voy a perder. La voy a perder. Y el apóstol Pablo reconoció esto. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 9, si usted gusta acompañarme ahí, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27, dice el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa el ser eliminado? Pablo dice, yo debo prestar atención a mi manera de vivir. Porque si no presto atención a mi manera de vivir, entonces voy a ser eliminado. ¿Y qué significa ser eliminado? Significa que va a perder su salvación. Muy independientemente de lo que la gente diga, no, la salvación no se puede perder. La Biblia dice que sí se puede perder. Una vez más, vuelvo a recordarle Apocalipsis 2:10. En Apocalipsis 2:10 dice el texto, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pregunta, ¿qué va a suceder si usted no es fiel hasta la muerte? ¿Qué va a pasar si yo no soy fiel hasta la muerte? Bueno, la implicación es clara. No recibiré la corona de vida. ¿Y qué pasa si no recibo la corona de vida? Obviamente no de vida. ¿Qué clase de vida? ¿Vida física? No. Está hablando de vida eterna. Entonces, si no soy fiel hasta la muerte, hasta el punto de dar mi vida por Cristo, entonces yo no voy a recibir la corona de vida. Y si no recibo la corona de vida, no puedo estar, ¿verdad?, pues en el cielo. Hebreos capítulo 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué pasa si no sigo la paz y la santidad? Pues no podré ver al Señor, es la implicación, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué pasa si mi corazón no está limpio? Entonces no podré ver a Dios, es la implicación.
Entonces la salvación sí se puede perder. Esto fue lo que el escritor a los Hebreos enseñó a través del libro de los Hebreos, 13 capítulos, donde el apóstol, donde el escritor a los Hebreos, menciona cómo muchos de estos cristianos estaban abandonando el cristianismo para regresar al judaísmo, a un sistema que no puede justificar al hombre. Hechos 13, versículo 39, Gálatas capítulo 2 y verso 16. Ellos estaban perdiendo su salvación al, una vez más, abandonar el cristianismo, el único medio de la salvación, que es Cristo Jesús. Entonces, yo le pido que usted, por favor, analice estos textos y, una vez más, usted juzgue por sí mismo si lo que yo le he enseñado en esta ocasión es conforme a la palabra de Dios. Yo tengo la responsabilidad de hablar conforme a las palabras de Dios. 1 de Pedro 4:11. Su responsabilidad es examinar las Escrituras, escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. Hechos capítulo 17, versículo 11. Muchas gracias por haberme acompañado en este estudio. Así que pues Dios le bendiga y primeramente Dios, nos vemos para el podcast número 9 muy pronto. Hasta la próxima.